Muy bien, queridos alumnos, bienvenidos a su segunda clase virtual de física. Espero que ya se estén adaptando a este sistema de trabajar y le saquen el mayor provecho, ¿no? Con los videos, con los dos videos que estoy subiendo por tema y con las tareas que están sencillas, pero que le va a servir mucho. Muy bien, la semana pasada habíamos visto el tema de ramas de la física. Habíamos hablado qué era la física, habíamos dicho cuáles son las ramas, nos dimos cuenta que la física se divide en distintos campos que le llamamos ramas, ¿sí? El tema 2 vendría a ser magnitudes físicas y algunas equivalencias, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tocar el tema que es magnitudes fundamentales. Profesor, pero magnitudes, ¿qué son magnitudes y por qué fundamentales? Entonces, antes de empezar a hablar de esto específicamente, vamos a dar una introducción, ¿no? Como vemos aquí en esta imagen, vemos aquí que un termómetro, una regla, un reloj, una balanza. ¿Qué hacen estos instrumentos? Van a medir, ¿sí o no? ¿Qué mide la regla? Mide distancias. Este termómetro mide la temperatura. Esta balanza mide el peso, o la masa, perdón, y el reloj que mide el tiempo. Entonces, nosotros, si tú te pones a pensar, estamos midiendo todo el tiempo. A ver, profesor, para el recreo faltan 10 minutos. ¿Qué estás haciendo? Estás midiendo el tiempo. Profesor, yo mido 1 metro con 30 centímetros. Ah, ¿qué estás haciendo? Estás midiendo distancias, ¿no? Así igual que cuando tu mamá te toma la temperatura, ¿no? ¿Qué está haciendo, no? Está midiendo. Entonces todo el tiempo estamos midiendo nosotros y nosotros también tenemos que entender qué significa, qué hay detrás de todas estas mediciones, ¿no? Entonces para eso nosotros vamos a definir qué es una magnitud física. Una magnitud física lo definimos de la siguiente manera, es todo aquello que se puede medir. O sea, profesor, usted me está diciendo que todo lo que yo puedo medir es una magnitud física. Sí, ¿no? Como te decía en el ejemplo, el tiempo lo medimos, es una magnitud física. La temperatura la medimos, es una magnitud física. La masa de un cuerpo también es una magnitud física. ¿Por qué? Porque lo podemos medir. Entonces, una magnitud física es todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, como dije, la longitud. Podemos medir una longitud y nos puede decir que vale 8 metros. Podemos medir la masa. Imagínate, no sé, tu mochila, por ejemplo, 5 kilogramos, ¿no? Entonces, eso son las magnitudes físicas. Profesor, ¿y cómo me doy cuenta yo que es una magnitud física? Fíjate, toda magnitud física va a tener un valor numérico. Este valor de azul va a ser el valor numérico. Y también va a tener una unidad de medida, ¿no? Si yo mido una longitud, ¿cuál será mi unidad de medida? El metro, ¿no? Si yo mido la masa, mi unidad de medida será el kilogramo, ¿no? Y el valor numérico es qué tan grande es esta medida, ¿no? 8 metros significa que es más grande que 2 metros, por ejemplo, ¿no? Al igual la masa, este valor numérico me está indicando qué tan grande es. 5 kilogramos es más grande que 2 kilogramos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es la magnitud física, todo aquello que se puede medir. Siguiente, profesor, pero medir, profesor, mira, yo puedo medir cualquier cosa. En realidad no. ¿Por qué? Imagina, a alguien se le puede ocurrir, profesor, yo puedo sentir que estoy muy feliz. A veces estoy menos feliz, pero ahora estoy muy feliz. Entonces, yo puedo decir que mi felicidad es una magnitud física. Pues no. ¿Por qué? ¿Qué es medir? Es comparar una cantidad con un patrón ya establecido. Por ejemplo, si yo quiero medir distancias, ¿qué utilizo? La cinta métrica o la wincha, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy midiendo yo? Una distancia respecto a un patrón que vendría a ser el metro, ¿no? Ya, por eso no entiendo. Otro ejemplo. Para medir el tiempo, ¿qué usamos nosotros? El reloj, ¿verdad? Para nosotros medir el tiempo utilizamos el reloj, pero el reloj que me está dando segundos, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántos minutos ha pasado? Entonces es una unidad ya establecida, ¿no? Porque el tiempo
es lo mismo para mí que lo mismo para ti. Una hora para ti es lo mismo que una hora para mí. Es la misma en todos, al igual que cuando medimos distancias, la cinta métrica es la misma para mí y es la misma para ti y es la misma para este niño que está midiendo. ¿Sí? Siguiente ejemplo. Por ejemplo, si queremos medir la masa, ¿qué utilizamos? Una balanza, ¿no? Y la balanza nos mide la masa en kilogramos, ¿no? La balanza funciona tanto para ti como para mí. Es un patrón que ya está establecido. Un kilogramo de arroz para ti es lo mismo que un kilogramo de arroz para mí, porque es un patrón que ya está establecido, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la cinta métrica, ¿no? El reloj. Si pasan 15 minutos para ti, para mí también pasarán 15 minutos, ¿sí? Si yo pongo un kilo de arroz aquí y tú pones tu kilo de arroz aquí, van a pesar lo mismo, un kilogramo. ¿Por qué? Porque es un patrón que ya está establecido. Entonces, en el ejemplo que te daba la felicidad lo podremos medir con algo que ya está establecido. ¿Habrá unidad de la felicidad? Yo puedo decir, estoy 5 unidades de felicidad. No, ¿verdad? Entonces, eso ya no es una magnitud física. ¿Qué es medir? Es comparar una cantidad con un patrón ya establecido. Si yo quiero medir el tamaño de esta viga, voy a comparar respecto a el metro. Si yo quiero, si yo quiero saber cuánto peso, voy a comparar mi peso con el kilogramo, ¿no? Si yo quiero saber cuánto tiempo está para que sea el recreo, ¿con qué lo tengo que comparar? Con los minutos de un reloj, ¿verdad? Eso estamos comparando. Entonces, ¿qué es medir? Comparar respecto a un patrón ya establecido. ¿Y este patrón quién viene a ser? Puede ser el metro, puede ser el minuto, el segundo, puede ser el kilogramo, ¿verdad? Muy bien. Una vez entonces que entendemos qué es la magnitud física, que dijimos que es todo aquello que podamos medir, ¿no? Entonces, estas magnitudes físicas las vamos a clasificar según su origen, ¿sí? Vamos a tener magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Profesor, está bien, estas magnitudes físicas, que yo ya sé que es todo lo que podemos medir, ¿lo vamos a clasificar en dos? Sí, lo vamos a clasificar según su ¿qué? Su origen, ¿no? En magnitudes fundamentales y derivadas. Profesor, entonces, ¿qué es magnitudes fundamentales? Muy bien, dice aquí, son aquellas magnitudes que no dependen de ninguna otra para definirse. Que no dependen, importante. ¿Qué significa eso, profesor? Significa lo siguiente, mira, tenemos por ejemplo el tiempo, la masa y la longitud y muchos más. Ejemplo, el tiempo. Si yo quiero calcular el tiempo, necesitaré calcular la masa. Cuando tú miras tu reloj y dices, a ver, ¿cuánto tiempo me voy a demorar en hacer mi tarea? ¿Necesitas pesar algo? No. ¿Necesitas medir distancias? Tampoco necesitas hacer eso, ¿verdad? Entonces es independiente. Al igual que cuando tú mides una distancia, ¿no? Tú quieres medir cuál es tu talla, por ejemplo. ¿Qué tamaño tienes? ¿Acaso necesitas pesarte? ¿Necesitas saber tu masa? ¿Necesitas saber algún tiempo? No. Solamente mides. Entonces a eso se dice que no dependen de ninguna otra, ¿no? Entonces son magnitudes fundamentales. Caso contrario con las magnitudes derivadas, ¿no? ¿Qué dice la definición? Son las magnitudes que sí dependen de otras para definirse. A ver, ¿qué quiere decir eso, profesor? Ejemplo, la velocidad. La velocidad, ¿cómo se define la velocidad? La velocidad se define como longitud sobre tiempo. Entonces, para yo calcular la velocidad, tengo que calcular primero la longitud y luego calcular el tiempo. Entonces, depende de la longitud y depende del tiempo. El área, por ejemplo, el área de un cuadrado. ¿Cómo se define? Base por altura, profesor. Entonces, la base es una longitud, la altura también es otra longitud. Entonces, depende de dos longitudes. El volumen, por ejemplo, depende de quién? Del área y depende de una altura. Entonces, se dan cuenta que para yo tener estas magnitudes derivadas, necesariamente dependen de otras magnitudes. Una puede ser fundamentales, ¿verdad? Entonces, eso es la diferencia. Magnitudes fundamentales no dependen de otra y las magnitudes derivadas
sí dependen de otras para definirse, ¿no? Esa es la clasificación de las magnitudes físicas. Muy bien, profesor. Magnitudes fundamentales es el tema principal de esta clase. ¿Sí? Muy bien. Por eso vamos a ahondar mucho más sobre las magnitudes fundamentales, ¿no? A ver, ¿qué dice aquí? Como dijimos, no dependen de otras magnitudes, son independientes. ¿Qué más? A partir de ellas se generan otras magnitudes, ¿no? A partir de estas magnitudes fundamentales van a salir otras magnitudes que le vamos a llamar derivadas. Muy bien, profesor. Ya me está diciendo que son magnitudes fundamentales, pero ¿cuántos son? ¿Quiénes son? Muy bien. No te apures porque aquí tengo el gráfico. Pero antes de eso, decirte que son 7 magnitudes fundamentales. ¿Sí? Son 7, no hay 8, no hay 9, no hay 5. Son 7 magnitudes fundamentales que han sido establecidos según él. ¿Qué significa SI? El Sistema Internacional. Profesor, ¿y qué vendrá a ser el Sistema Internacional? Es una organización, ¿sí?, que nos da a nosotros un esquema donde nos dan unidades, ¿sí?, unidades y sus símbolos que ya se ha acordado, ¿no? Entre todos los países del mundo se acordó, por ejemplo, que la longitud se va a medir en metros y que el símbolo va a ser la letra M. También se acordó que la masa, su unidad va a ser el kilogramo y su símbolo va a ser kg, ¿no? Entonces, el Sistema Internacional es una organización en donde establecen las unidades y los símbolos, ¿no? ¿Sí? Y en el Sistema Internacional está incluido el Perú. Todos los países del mundo siguen la tabla del Sistema Internacional, ¿no?, según sus unidades. Muy bien. Entonces, como tenemos aquí, en esta tabla, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 magnitudes fundamentales. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Profesor, ¿qué es eso? Yo sí conozco longitud, conozco masa, conozco el tiempo, también la temperatura, pero esto nunca lo he escuchado, profesor. ¿Qué es eso? No te preocupes que en la siguiente diapositiva vamos a tocar uno por uno. Por ejemplo, la más conocida, la longitud. Longitud, ¿qué dice aquí? Con ella medimos distancias de una forma lineal. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que un hombre está midiendo una longitud respecto a una unidad, que viene a ser el metro. Si queremos medir distancias, utilizamos el metro, cuyo símbolo es la letra M. Muy bien, profesor, pero cuando yo mido, no solamente mido en metros, sino también mido en kilogramos, en kilómetros, perdón. Entonces tenemos que hacer las equivalencias. Un kilómetro equivale a 1000 metros. ¿Está bien? Profesor, pero yo también cuando mido, lo mido en centímetros. También tenemos que tener en cuenta la equivalencia de que un metro equivale a 100 centímetros. Muy bien. Ya, pero profesor, ¿por qué la unidad es metro y no es kilómetro? Muy bien. Porque como les decía, esta unidad y este símbolo ha sido un acuerdo que han llegado todos y se ha establecido como la unidad principal, ¿no?, según el Sistema Internacional. Entonces, pero nosotros también podemos medirlo con otras unidades como el kilómetro. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Siempre que tengas la letra K es 1000, ¿no? Kilo es 1000. ¿Está bien? Un kilómetro equivale a 1000 metros. Y de la misma forma, un metro, ¿no?, ustedes ya deben saberlo, que tiene un metro, tiene 100 centímetros, ¿no? Perfecto. Siguiente magnitud fundamental, la masa. ¿Qué es la masa? Con ella medimos la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Sí? Efectivamente, nosotros sabemos que hay cuerpos que, que están mucho más pesados que otros, ¿no? Te das cuenta que tú cargas, no sé, cargas tu lapicero y cargas tu mochila. Obviamente tu mochila te va a jalar más para abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene mayor masa. Entonces la masa es la que nos sirve para medir la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Cuáles son las unidades de la masa, profesor? El kilogramo, ¿no? ¿Cuál es su símbolo? Kg. Sí, profesor, kilogramo, pero yo también
¿Lo puedo medir en gramos? Por supuesto, ¿no? Para eso hay equivalencias. Por ejemplo, una equivalencia es 1 kilogramo, como te dije, kilo es 1000. 1 kilogramo significa que son 1000 gramos. Si yo tuviera 2 kilogramos, sería 2000 gramos. Muy bien, profesor, pero yo escuché también que cuando pesan, por ejemplo, a un automóvil, lo hacen en toneladas. ¿Y qué es una tonelada? Muy bien, una tonelada viene a ser 1000 kilogramos. ¿Sí? Es una equivalencia que se suele utilizar cuando se quieren hablar de masas muy grandes. ¿Sí? Por ejemplo, un tanque de guerra, ¿no? Un tanque de guerra, no lo podríamos decir, el tanque de guerra mide 50 toneladas, profesor. Ya. Entonces, vamos a utilizar esta equivalencia, ¿no? Una tonelada, 1000 kilogramos. 1 kilogramo, 1000 gramos. Siguiente sería el tiempo, ¿no? El tiempo. ¿Qué viene a ser el tiempo? Con ella medimos la duración entre sucesos. Muy bien. Nosotros, para medir, por ejemplo, como les decía en la situación anterior, si tú quieres saber cuánto falta para que sea recreo, ¿qué haces? Miras tu reloj y ves cuánto tiempo tiene que transcurrir, qué estás midiendo, cuánto falta entre el momento en que estoy sentado hasta que suene el timbre, ¿no? Y con eso medimos nosotros el tiempo, ¿no? ¿Cuál es la unidad del tiempo? El segundo. ¿Cuál es el símbolo? La letra S. Pero profesor, yo no mido el tiempo solamente en segundos, sino también lo mido en minutos, también lo mido en horas, exactamente. Para eso utilizamos las equivalencias. Un minuto equivale a 60 segundos y una hora equivale a ¿cuánto? A 60 minutos, ¿no? Entonces nosotros para medir el tiempo podemos utilizar el segundo, podemos utilizar el minuto, podemos utilizar la hora, ¿sí? Pero ¿por qué segundo? Ya dijimos, ¿por qué? Porque aquí la unidad está definida por el sistema internacional, ¿sí? Siguiente, la temperatura, profesor, ¿qué es? Con ella medimos el nivel térmico que tienen los cuerpos. ¿Qué significa eso? Bueno, seguramente ustedes en algún momento de su vida han utilizado el termómetro, ¿verdad? Para que sepan si tienen fiebre. ¿Y qué hace el termómetro? Mide qué tan caliente estás, ¿no? Qué tan elevada está tu temperatura, ¿no? Entonces, eso es lo que va a medir la temperatura. La temperatura va a medir qué tan caliente se encuentra un cuerpo, ¿no? O qué tan frío se encuentra otro cuerpo, ¿verdad? Eso es la temperatura. ¿Cuáles son las unidades en el sistema internacional? El Kelvin. ¿Cuál es el símbolo? La letra K. Profesor, pero cuando me miden la temperatura, a mí me dan en grados Celsius o en grados centígrados. ¿Por qué está Kelvin? Otra vez, es un acuerdo que se llegaba en el sistema internacional porque la unidad del Kelvin es una manera más sencilla de trabajar en los experimentos, ¿no? Pero obviamente nosotros nos medimos la temperatura en grados centígrados, por ejemplo, ¿no? Siguiente, intensidad de corriente. Ahora sí vienen las cosas nuevas, ¿no? ¿Qué es la intensidad de corriente, profesor? Con ella vamos a medir la cantidad de carga eléctrica que pasa en un determinado tiempo. ¿Qué significa eso, profesor? Mira aquí, como mostramos en el gráfico, una batería está dando energía ¿para qué? Para que el foquito prenda. Pero ¿por qué prende, profesor, este foco? Sí, porque los electrones están recorriendo todo el cable, ¿sí? Están dando vueltas y por eso es que el foquito alumbra, se prende. ¿Y quién nos va a medir cuántos electrones pasan por este cable, ¿no? ¿Qué cantidad de carga de los electrones van a pasar por este cable? Eso nos va a decir la intensidad de corriente, ¿no? La intensidad de corriente nos va a decir qué tan rápido están yendo los electrones en un circuito, ¿no? ¿Cuál es la unidad? El amperio. ¿Cuál es el símbolo? La letra A. Siguiente. Intensidad luminosa, profesor. Nunca escuché eso. No te preocupes, el concepto es sencillo. Dice, con ella medimos el flujo de luz que pasa por un determinado espacio. No entiendo, profesor, no te preocupes. En pocas palabras me está diciendo que mide qué tan brillante es un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un foco y queremos saber qué tan brillante es. Entonces decimos, si pasan muchos rayos de luz por este espacio de aquí, diremos que es muy brillante. Pero si la luz está opaco, está a una baja luminosidad, van a pasar pocos rayos, entonces tendrá baja intensidad luminosa.
Eso es la intensidad luminosa. Va a medir qué tan brillante es un cuerpo, ¿no? ¿Cuál es la unidad, profesor? Aquí está, la candela. ¿Y cuál es su símbolo? La letra C y D. Última magnitud fundamental, la cantidad de sustancia. ¿Qué viene a ser eso, profesor? Dice, con ella medimos la cantidad de partículas elementales que tiene un cuerpo. A ver, ¿qué significa eso? Todos los cuerpos, seguramente en los conceptos de química ustedes ya escucharon que están compuestos por átomos y por moléculas, ¿verdad? Hay átomos dentro de un cuerpo que son muchos, muchos, muchos. Pero profesor, ¿y cómo vamos a hacer para medir cuántos elementos o átomos tiene un cuerpo? Es muy complicado porque son números muy grandes. Por eso se creó la magnitud cantidad de sustancia para facilitarnos las cosas, ¿no? Cuya unidad viene a ser el mol y cuyo símbolo viene a ser también mol. ¿Cuál es la equivalencia? Un mol, muchachos, viene a ser a 6,02 por 10 a la 23 unidades elementales. ¿Qué significa esto? Que en una mol existen 6,02 por 10 a la 23. ¿Tú te imaginas qué tan grande es 10 a la 23? Es 1 con 23 ceros. Es una cantidad muy grande, ¿sí? Tan grande como la cantidad de átomos que hay en un cuerpo. Entonces, de una manera más sencilla, puedo decir, ya, en esta jarra de agua existen 5 mol de moléculas de agua, por ejemplo. Es más sencillo, ¿sí o no? A decir, en este recipiente de agua existe 5 por 6,02 por 10 a la 23 moléculas, por ejemplo, ¿no? Unidades elementales vienen a ser átomos o moléculas. Entonces, esta magnitud me facilita medir qué cantidad de partículas elementales tiene un cuerpo. Eso es la cantidad de sustancia, muchachos. Entonces, como dijimos, son 7 magnitudes fundamentales, ¿no? ¿Sí? Son 7 magnitudes y las cuales a partir de ellas van a surgir otras magnitudes que van a ser las derivadas, ¿no? Estas magnitudes fundamentales son independientes y no dependen de otras. Muy bien, entonces nosotros terminamos esta clase. Hemos repasado las magnitudes fundamentales, sabemos qué es, qué significa medir, ¿no? Aquí, qué significa medir, ¿no? Es comparar una cantidad con un patrón. También vimos cómo se clasifica la magnitud física, magnitud fundamental y magnitud derivada, ¿no? Magnitud fundamental que no depende y magnitud derivada que sí depende, ¿no? Y de ahí nosotros vimos, ¿no?, las 7 magnitudes fundamentales, según el sistema internacional, que nos dan sus unidades y nos dan sus símbolos. Muy bien, espero que les haya servido este video y en el próximo video vamos a resolver la práctica dirigida. Yo les recomiendo de que terminen este video, intenten resolver la práctica dirigida y una vez que terminan van a comprobar su respuesta con el otro video y de esa forma van a aprender mucho más, muchachos. Entonces nos vemos en el siguiente video, ¿sí?